Gracias por continuar con nosotros. Hugo, tú tenías un comentario que nos estabas haciendo durante el corte sobre estas promesas, ¿no? Estas promesas de cuidado medioambiental, que no te prometen las cosas. Bueno, ¿cuál es la situación real de esto? Mira, lo que pasa es que a veces los proyectos no van ligados a lo que se prometió en campaña, ¿no? Y en el caso del ombligo verde, independientemente de que pueda ser un buen proyecto o un mal proyecto, no nos enfocamos en el proyecto. Yo creo que más que nada es la forma en cómo se vende. No ha habido la sensibilidad en las autoridades municipales como para vender ese proyecto entre la comunidad, ¿no? Se supone que son autoridades emanadas de un partido como ese de la Revolución Democrática, que muchas veces su principal propuesta es la de hacer que la ciudadanía participe en el gobierno, que participe en las acciones. Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, involucró a muchos sectores del DF, de ahí incluso el éxito que ha venido teniendo el gobierno del Distrito Federal cada que hay una elección. Y esto no se está aplicando en el caso del gobierno de Benito Juárez, no obstante ser un gobierno perredista. No obstante que muchos perredistas que están en ese gobierno, en los años en que se tocaba el ombligo verde, o sea, no nos olvidemos, hace 10, 12 años, eran los principales impugnadores de que se tocara eso y de que se cuidara, ¿no? Y ahorita vemos que es el gobierno perredista el que está tratando de hacer una obra sin consultarla, ¿no? ¿Por qué, decía yo, cuando fue candidato Greg no propuso, dada la envergadura de este proyecto, no propuso como proyecto de gobierno el hacer un palacio municipal en esa área? Porque así la gente hubiera dicho, bueno, pues si lo propone y estamos de acuerdo, pues votamos por él. ¿Por qué proponen otras cosas y cuando llegan al gobierno hacen unas muy distintas a lo que prometieron en principio? Yo creo que ahí está el meollo del asunto también. Independientemente de los tejemanejes políticos que se dan, ¿no? Porque ahorita es un perredista el que está proponiendo hacer algo con el ombligo verde. Pero hace 10 años o 6 años, cuando Magali era una priista, ¿no? Y a lo mejor el día de mañana va a ser otro gobierno priista. Y a los últimos que no meten en cuenta para ver qué se hace son los ciudadanos que van a ser afectados con estas obras. Porque ellos llegan 3 años y se van. Exacto. Los ciudadanos están dolidos, Romina. Exacto, y una de las banderas que ha tomado en los últimos días el presidente es que necesita Cancún un proyecto que le dé identidad. Se hablaba, insisto, al principio de esta semana de la catedral y bueno, cómo esta tendría un origen maya muy ad hoc con lo que es la ciudad de Cancún o el concepto que maneja la ciudad de Cancún. Ahora, este proyecto podría sí ir dándole identidad a la ciudad de Cancún, esta bandera que te digo ha tomado mucho el alcalde. Sin embargo, es eso mismo, Hugo, no hubo la consulta y obviamente todos estos ciudadanos, recordemos que es una de las zonas residenciales de esta ciudad, digamos de mayor plusvalía o una que tiene importante plusvalía, se van a ver afectados teniendo a un ayuntamiento que significa manifestaciones, significa tránsito vial, significa muchas cosas y por supuesto en el momento de que ellos llegaron a vivir no consideraban ese tipo de cosas. Esmaragdo, esto de cara al proceso electoral le va a costar, va a tener un costo político para el ayuntamiento y pues sobre todo para la persona que se está postulando como posible candidato a la gubernatura. Claro. Sí, yo creo que para Greg esto puede hacer una diferencia, en definitiva, porque por lo mismo que sucedió este mediodía, yo creo que por un lado está lo que ya pasó, que para bien o para mal ya sucedió, y por otro lado está lo que pase de aquí a mañana. ¿Qué va a pasar si la Profepa, aplicando la ley y encontrando elementos, clausura finalmente esa obra? Esa es la otra pregunta. ¿O qué va a pasar si puede continuar la obra? Porque finalmente ya se dio un primer paso y si se clausura, entonces ya hubo una parte importante en donde se adecuó para esta obra y si no se hace, ahora qué viene. Entonces yo creo que lo que pase en las próximas horas o días va a ser determinante y en el aspecto político más para definir entre la población pues una opinión. Inclusive mencionaban algunos medios de comunicación que esto le podría también llevar a un juicio político a Greg Sánchez. Sí, por supuesto. De suyo ya se nacionalizó el asunto. La propia senadora Ludivina Menchaca lo llevó al Senado y solicitó incluso a la Semarnat, a Profepa,
estos análisis que tú estás comentando, ¿no? Y politizado está. Ahorita hay que ver nada más qué es lo que definen las autoridades ambientales, y yo creo que de ahí se van a desatar una serie de cosas que, si son contrarias a los deseos del presidente municipal, pues obviamente que se le va a revertir todo este, no sé si capital político que haya podido aglutinar en torno a la construcción de algo que para él ha resultado polémico, y que en lugar de acarrearle votos, yo creo que le van a afectar más en su imagen y lo van a dejar un poco deteriorado. Sí le va a afectar. De suyo, se construya o no se construya, sí le va a afectar porque ya se politizó. De acuerdo. La gente se está comunicando con nosotros, hemos recibido una gran cantidad de llamadas. Arturo Hernández nos dice, ¿qué esperamos en Cancún si en el DF, una zona de mucho dinero como es Chapultepec, han hecho el cambio de uso de suelo y ahí está el presidente y no hizo nada? ¿Qué podemos esperar aquí? El señor José, ¿por qué no dejan que se haga un parque en ese terreno? Es un nido de ratas, que los que no están de acuerdo son pocos y no alborotemos a la ciudadanía, nos dice, gracias al señor José. Otra persona, Marta Vega, nos dice, vivo en la Supermanzana 48, estoy a favor de la manifestación para proteger el ombligo verde, lo que se daba el fin de semana. El presidente dice que la mayoría estamos de acuerdo. Mejor que haga un censo y revise los resultados porque la mayoría estamos en contra. ¿Qué será de toda esta vegetación? Estas preguntas las respondemos al regresar de la siguiente pausa. Comuníquese con nosotros, 193-2630. Regresamos.